Bueno, volvimos. Uno de los grandes temas de debate que ha tenido el país ha sido vinculado con la despenalización del aborto. Hoy tiene Estado legislativo en la Cámara de Senadores, ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y por lo tanto el debate se ha trasladado a la Cámara de Senadores y ya se empezaron a escuchar voces en este sentido. Creo que esto va a ser llevado al recinto el próximo 8 de agosto, pero de cualquier manera se está debatiendo en comisión y esto ha recreado el debate que ya nos habíamos dado o ya se había dado antes de que esto pasara por la Cámara de Diputados. Así que lo hemos invitado, o la hemos invitado a Ivana Serrano, a Marcelo Riera, para que habláramos de este tema que indudablemente es de la consideración de todos los argentinos, es muy movilizador y me parece que está bueno que lo podamos exponer. ¿Querés empezar vos? Bueno, muchas gracias por la invitación, Alberto, y sí quisiera empezar diciendo que agradezco muchísimo el espacio de debate porque, bueno, últimamente parece que hay personas y los medios, ¿no?, le sacan el cuerpo, por decirlo de alguna manera, porque hay mucha especulación en torno al tema, mucha hipocresía, mucha especulación política en algunos casos, así que realmente agradezco que se pueda dar el debate de cara a la sociedad, obviamente siempre respetando cada una de las posturas que cada uno tenga con respecto al tema, pero digo con respeto y escuchándonos. Es muy importante que en estos momentos que la Argentina está atravesando podamos escucharnos. En estos difíciles momentos. En estos difíciles momentos podamos escucharnos, podamos realmente tratar de ser empáticos, de ponernos en el lugar del otro y de la otra por las situaciones que pasan. Obviamente la temática del aborto que se discute hoy no escapa a las realidades, digamos, que sufre nuestra sociedad argentina y sobre todo los sectores más humildes. Sí. Creo que es un tema muy atinente y que tiene que ver con esto y que no puede discutirse descontextualizado de una realidad. Claro. Eso también me parece muy importante. No se puede discutir descontextualizado de una realidad histórica y de una realidad actual. Sí, sí. Entonces, bueno... una realidad actual que indudablemente ha acentuado muchas de las motivaciones que se pueden llegar a tener para estar a favor precisamente de la despenalización. Digo, yo siempre lo manifiesto esto porque creo que este es un tema de salud pública. Exactamente. ¿Sí? Y me parece que desde allí yo lo enfocaría. Pero bueno, yo los invité a ustedes para que lo enfoquen desde donde quieran, no los condicionen. ¿Sí? Marcelo. Yo coincido con el contexto de que es un tema de salud pública. Creo que el proyecto ha tenido una modificación significativa de lo que hoy está en la Cámara, en realidad en senadores, y me quedaba con tres conceptos que, por lo menos los que entendemos nosotros del ámbito sanitario, son un escenario ciertamente de conflicto a la hora de afrontar este proyecto como está ahora, que no tiene nada que ver con aquel que oportunamente discutimos hace un par de meses atrás. Tomo tres escenarios rápidos. El primero, el contexto de la consejería que se incluye. Fíjate vos, en el articulado incluye la consejería obligatoria para aquella mujer que vaya con la intención de abortar. ¿Bien? Que tenga un acompañamiento, que ese acompañamiento sea, dice acompañamiento. ¿Bien? Punto número 2, inciso B, dice que ese acompañamiento sea antes, durante y después, vistas las consecuencias físicas, psicológicas. Entonces, ya la misma ley está interpretando que antes, durante y después hay una situación de conflicto en torno a esa decisión, sea cual fuere, ¿bien? Sí. Y donde te involucra equipos de salud, asistentes sociales, psicólogos, enfermeros, médicos en sus distintas disciplinas. En esto incluyen mucho a lo que es el ginecólogo, que hoy también tenemos una dificultad enorme en nuestro país. Te lo digo simplemente, las guardias en Buenos Aires sí. las hacen extranjeros. Todas.
todas, Sí. el 100%. Sí, sí. ¿Bien? Sí. No tenemos recurso humano nuestro, argentino, en las guardias hospitalarias. Tenés hospitales donde Ahora, no hay guardias. Y seguimos. no quiero Bueno, entrar en ese ahí- contexto, ahí- pero ahí quiero igual- redondear sí. un punto más. Ese recurso que atraviesa múltiples disciplinas, ¿cómo va a ser el alcance al momento de la objeción de conciencia individual e institucional que tiene incluida la ley, clara? ¿Cómo los va a atravesar a estos digo, a este colectivo de recursos sanitarios? Institucional no. Institucional no. Perdón, quiero terminar de redondear la idea. Cuando estoy hablando de objeción de conciencia desde lo individual y la no objeción de conciencia desde lo institucional, la privación de la objeción de conciencia institucional. ¿Cómo va a ser atravesado ante una futura complicación que puede llegar a existir y que no estamos exentos? ¿Bien? Como también ¿Cuántos de existen estos- las complicaciones en los Totalmente. embarazos a término. ¿Cuántos de estos integrantes van a tener la misma responsabilidad que la figura médica a la hora de alguna complicación en futuro? Ejemplo de una muerte. Ejemplo de una muerte. ¿Qué puede ocurrir? ¿Va a ser tan transversal como lo dice la consejería? ¿Va a incluir a todos estos profesionales? Lo que pasa es que ahí también, ahí está la cuestión de la hipocresía de la que hablamos. No me refiero a la hipocresía suya, doctor, sino a la hipocresía del sistema en el que vivimos. Porque muy bien usted habla de las consecuencias psicológicas del antes, durante y después Demostradas. del caso de practicarse la interrupción del embarazo. Ahora, no podemos desconocer que gestar un embarazo no deseado también tiene gravísimas consecuencias psicológicas antes, durante y después del embarazo en caso de llegar a término. Entonces, digamos, hay cosas, nosotros no, me parece que digamos, nos quedamos cortos como Estado, digo, y como sociedad, nos quedamos cortos si la respuesta que le vamos a dar a las mujeres que deben someterse a una situación de clandestinidad, quedando expuestas a la muerte en caso de practicarse un aborto clandestino, es muy corta la respuesta a decir el sistema de salud no está preparado. Me parece que pero, digamos, yo no tenemos mencioné- deficiencias yo no mencioné- en el sistema educativo. A ver, Yo no mencioné también de tenemos la- deficiencias en el Yo hablé sistema de educativo recurso. porque hay una ley de educación sexual integral que no se aplica como debiera aplicarse, Bueno, que entonces, la tenemos el sancionada. punto es- no se aplica como debiera aplicarse y no por eso íbamos a que decir en debe- su y que momento no debería vamos a aplicarse. No, que no, pero, debería a ver. aplicarse, en donde también, dicho Yo sea no de hablé- paso, perdón doctor, pero donde también, dicho sea de paso, juegan no solamente los recursos de los que dispone o no dispone el Estado para la aplicación, en el caso de la Ley de Educación Sexual Integral, juegan también intereses que tienen que ver, intereses religiosos. Digamos las cosas como son, sin hipocresía. No, pero, a entonces, ver, ahí yo creo que los que hoy están en contra del aborto, Sí. y que hoy algunos sectores de la sociedad que tienen vinculados a la religión salen a militar, digamos, en contra de la legalización del aborto, en contra de la despenalización del aborto, en su momento también estuvieron en contra y están en contra, hipócritamente, de la aplicación de la Ley de Educación Sexual en las Mire, escuelas. en Entonces, este- me en parece este que punto, no podemos nosotros tener permítame- una respuesta tan corta frente a la situación de muerte real y potencial de que el Estado no cuenta con los recursos Permítame, suficientes para Ya te doy. afrontarlo. Digo, son los mismos sectores que en su momento estuvieron en contra de la ley de divorcio, la ley de matrimonio Absolutamente. igualitario. Digo, es decir, pero esto corre por cuenta mía. Dale. A ver, No es el caso de Marcelo, que No, está planteando no, la- claro que no. no hablé, desde un no, lugar- hablé, no hablé de una cuestión religiosa, hablé de No, una no, cuestión no, de salud no, por pública. eso digo, Bien, hice la hablé de una salvedad. cuestión de salud pública porque entiendo que esto no es un tema religioso. Pero Entiendo- cómo, doctor, pero cómo, discúlpeme, si pero todos los que discúlpeme. están en contra del aborto hacen hincapié hoy Pero discúlpeme, hipócritamente en la prevención, ¿cómo hacemos? Déjeme que le avance en Hablemos torno, de en torno a lo educación que... sexual. A ver, Para, mire, para un poquito, acá hay 5 puntos, y esto lo voy a plantear como médico y conocedor del sistema sanitario,
que tendrían que anteponerse ante la situación de un aborto. Yo coincido plenamente con usted con la necesidad imperiosa, obligatoria de la ley, de la vigencia y de la puesta en funcionamiento con todos sus aspectos de la ley de educación integral, ¿sí? Primero, porque acá hay cuestión, es un dato muy sensible, mire, el 50% de las adolescentes que tienen su primera relación sexual quedan embarazadas por no conocer cuál justamente es el método anticonceptivo más apropiado. Un dato no menor, estamos hablando con un inicio en nuestro país de la relación sexual mujer-hombre, mujer-hombre, mujer alrededor de los 14.5 años, 15.5 años, hombre 14.5 años, 13.5. Fíjense ustedes, este contexto, el del embarazo adolescente, que para nosotros es un problema en toda la Argentina y también tenemos esa problemática, se contrarresta con la educación, con la formación en la familia, célula que se ha roto en la sociedad, y con programas integrales de salud sexual y reproductiva que sean trazables a todo el objetivo y que te brinden todo en el tiempo y forma. Sí. ¿Por qué? Porque si vos hoy discontinuás un tratamiento que ella necesita, vos no le estás dando la oportunidad y no le estás brindando la presencia del Estado a la hora de prevenir algo evitable con calidad y con modernismo, porque los anticonceptivos, muchos ya han quedado viejos los que están incluidos dentro del programa. Claro, sí. Entonces, me llama poderosamente la atención que escucho voces incluso de profesionales que en gestiones dentro de las estructuras ministeriales y todo lo demás, se olvidaron hasta de reclamar partidas de anticonceptivos que son para la sociedad. Y estamos hablando de las mismas que salen también en defensa de otras posturas que se contraponen y que forman parte de esa hipocresía, que entiendo que están de los dos lados. Bien, entiendo que están de los dos lados, porque vos no le podés venir a reclamar a un ministro, como me pasó a mí, una semana antes que nos quedábamos sin anticonceptivo en la provincia de San Luis. Eso es aberrante. Bien, y después tener que salir a decir, no, yo ya lo informé. No, vos informaste una semana, ¿qué compra se puede hacer, Alberto? Nosotros que conocemos el sistema. Indudablemente en San Luis tenemos distintos mecanismos que nos permiten adquirir, que tendría que bajar naturalmente de la nación, sí, donde se recorte el presupuesto de la bajada de los programas para que llegue cada vez menos. Bien, sí, porque se recorta donde no hay que recortar, por supuesto, claro, bien, donde no hay que recortar, y a esto transferirle la realidad sanitaria, que a eso es donde quiero cerrar. Los hospitales tienen problemas estructurales de infraestructura, de quirófanos no acorde, de gérmenes intrahospitalarios, de situaciones complejas, claro, dentro, doctor, de la estructura sanitaria. Si fuera por eso, entonces no podríamos... No, pero permítame redondearlo. Este es un aspecto más... el derecho de la gente a acceder a la salud. Esto es un aspecto más que tenemos que tenerlo presente. ¿Sabe para qué? Para que no ocurra una muerte como ocurrió en el sur, por una médica generalista, bien, no tengo nada en contra de la profesión, de hecho yo me formé en medicina familiar general, que estaba en su etapa de formación, que asesoró en una interrupción voluntaria del embarazo y que terminó con una muerte, una paciente a la cual le habían diagnosticado previo que tenía una gastroenteritis. Eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, pero eso se evita con la legalización, doctor. Eso se evita saliendo de la clandestinidad. Eso se evita con información. Con todo lo que acabamos de hablar y que usted acaba de coincidir conmigo. Eso se evita con anticonceptivos, mire, con educación. Usted acaba de coincidir conmigo en todos los aspectos. Pero no se evita negando la realidad y diciendo el sistema de salud no está preparado. Nadie lo está negando. Para afrontar las intervenciones que tienen como fin la interrupción voluntaria del embarazo, porque entonces tampoco, según lo que usted está diciendo, el sistema de salud tampoco está preparado para tener partos seguros. En muchos lugares no está preparado para tener partos seguros. Y por eso vamos a negarle el derecho a tener hijos. O a que nazcan niños. Y al contrario, nadie está diciendo eso. Porque la realidad es que nacen niños. Nosotros y la como realidad médicos, es que se practican abortos. Y la realidad nosotros es como que médicos, mueren mujeres en abortos claro, pero mire, nosotros como médicos... Y esa es la cuestión, el hecho sanitario, que el Estado tiene la obligación constitucional de afrontar y de atender y dejar de mirar para otro lado.
que cada uno siga pensando lo que quiera, que cada uno es libre de pensar lo que quiera. No, pero digo, pero para dejarme decirte algo, la descripción que hace Marcelo está bien hecha, digo, que no se contrapone con lo que vos estás diciendo. Me parece que lo que hace es ampliar el análisis, porque existe una realidad que no se puede soslayar. Claro. Pero que aparte, Alberto, de todo lo que está diciendo el doctor, nosotros y la campaña, nosotras y la campaña nacional por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, es consciente que con la sanción de la ley no se termina el camino. Claro. Después hay que seguir luchando para que el sistema de salud pueda afrontar y que el Estado, que es quien debe garantizar esto, lo haga, esté dispuesto a hacerlo. Esté dispuesto a hacerlo y que se cumpla este derecho. Pero así como también luchamos porque se cumpla, por ejemplo, la ley de parto respetado, que hay en muchísimos lugares que no se cumple. Y los médicos no sé qué es el parto respetado. La ley de parto respetado es una ley que digamos, tiene por objeto terminar con la violencia obstétrica. Y todas quienes somos mujeres y que tenemos los controles ginecológicos anuales, que hemos tenido hijos, yo tengo 2 hijos, 2 cesáreas, sabemos la importancia de tener gente preparada para esta situación que es muy especial, desde lo psicológico. Ve que en este concepto acaba de también coincidir conmigo. Por supuesto. Ve que lo que le digo que acá, si no tiene, mire, ahora, si usted no dice, tiene, mire, el sistema de salud no está preparado para afrontar una ley de parto respetado, por no, eso mire, no vamos a sancionar la ley. Imagínese que en comisión, perdón doctor, pero yo hoy elijo, como militante política que soy, y le exijo al Estado que haga conocer a todas las mujeres la ley de parto respetado, para que cada una de ellas pueda exigir lo que por derecho les corresponde, que no lo saben, las mujeres no conocen. No. Imagínese, mire, educación sexual imagínese que en Cámara de Diputados de la Nación, en la Comisión de Asesoría, se está discutiendo cuáles son las incumbencias de la formación de grado de las obstétricas. Para darle un ejemplo, imagínense que hay proyectos que están tratando de incorporar perros y gatos dentro de los hospitales como animales de compañía, incluso en todos los servicios. A esto estamos hablando terapias intensivas también. Yo digo, si hay un montón de cosas que se están discutiendo y que no forman parte de una prioridad esencial para el ámbito sanitario y para brindar la atención necesaria. Y a esto me voy por este punto que yo le decía. Este sistema tiene falencias graves. Entre ellas, la de formación continua, la de capacitación de sus recursos, la de recursos no solo existentes, sino que englobe toda la problemática que debe tener una preparación y una formación exquisita. Sí. Y finalmente quiero ir a esto. Mire, a nosotros los médicos no nos gusta que se muera la gente. ¿Bien? Nadie. No queremos que muera nadie. No queremos que muera nadie. ¿Bien? Una muerte significa algo complejo y muy difícil de tratar de afrontar del escenario que fuera, más una muerte materna, Si yo esto lo llevo a que anualmente mueren 11.000 mujeres por enfermedades del corazón, tenemos muertes por tétano, se han duplicado los casos de chagas de transmisión de la mamá al feto, hemos triplicado las cifras de sífilis. Estamos hablando de la Argentina. Estamos hablando de la Argentina, estamos hablando de esta Argentina de hoy. De esta Argentina que tenemos que debatir, con todo ese escenario de problemática. Pero, mire, doctor, no podemos igualar para abajo. No estoy tomando un mecanismo. Es un sistema de muchas falencias. No estoy tomando. Es un sistema que ha logrado conquistas de derechos que somos vanguardia en América Latina y en el mundo, doctor. Y eso no podemos nosotros. Yo le diría, retroceder. Es que lamentablemente estamos retrocediendo. Luis, mire. Por ejemplo, hay en los controles, por ejemplo, y lo digo con conocimiento de causa y por haberlo vivido, todo lo que son los controles del embarazo durante la maternidad y luego los controles pediátricos son un ejemplo. No todas las provincias los tienen. Correcto. Entonces, ¿yo qué voy a decir? En la Argentina tenemos Correcto. Por eso yo le preguntaba el tema de Chagas y todo esto, porque es el contexto de Argentina. Está bien, pero mire, esta es una ley que va a ir al Chaco,
vamos por más. Que va a ir a Tierra del Fuego, que va a venir a San Luis, que va a ir a Formosa. Tengo la obligación de ser optimista y de ir por más. Nadie le quite el optimismo. Y de soñar con que nosotros tenemos derecho. Nadie le quita el optimismo ni la pasión. Yo lo que le tengo que decir y lo que le tenemos que comunicar a la audiencia es la realidad. Si nosotros esto es una ley pero no podemos seguir negando la realidad de las mujeres que se mueren en abortos clandestinos. Nadie lo está negando. Porque nadie está negando lo que usted dice de las causas de muerte de las mujeres por enfermedades del corazón. Estamos comparando y demás. 1000 muertes contra 31 y yo le dije que ya una sola muerte ya es un fracaso para el sistema de salud. San Luis es un ejemplo. Año 2016 tiene el modelo de sistema de seguimiento de embarazo, la libreta sanitaria. ¿Sabe cuál es la diferencia entre esas muertes, además de los números y de las cifras que usted está dando? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que en los casos que usted tiene estadística, que me está diciendo 31.000 muertes por... 31 muertes por aborto. ¿Por aborto y el otro número? Sobre 11.000 muertes por enfermedades cardiovasculares. Esas 11.000 muertes, ¿sabe cuál es la diferencia entre esas 11 y las 31? Que las 11 puede haber habido una falencia en el sistema de salud que no llegó a prevenir o a, digamos, o con la asistencia para... El 100% son evitables. Son evitables, pero el sistema de salud las reconoce y las reconoce como una falencia propia del sistema de salud pública. En cambio, esas 31 muertes que usted está diciendo son clandestinas y nadie se hace cargo de eso. Planteo. Esa es la gran diferencia. Mire, está buena la descripción que hace, pero está bueno lo que ella dice. Sobre esas 11.000 muertes, el sistema reconoce las 11.000 y por ende trabaja en pos de solucionarlo. Claro, digo, a ver, vos fuiste ministro de Salud y fuiste un gran ministro de Salud y por lo tanto trabajaste mucho para tratar de subsanar todo lo que el sistema te iba indicando, la falencia. Para que hoy la mortalidad en San Luis sea cero. Claro, exacto. Digo, ese es el objetivo. Pero a lo que se refiere Ivana es que ella hace hincapié en la clandestinidad o en la no oficialización de todas estas situaciones que hacen que pasen a ser situaciones nulas en cuanto a la consideración. Nulas porque nadie se hace cargo. Y lo que hay que hacer es visibilizarlas, porque esto es una realidad Usted fue ministro de Salud, usted como ministro de Salud tiene las cifras oficiales de estas muertes, entonces... Usted va a advertir esta situación y va a ver con su responsabilidad cómo puede afrontar esto y cómo lo puede cambiar para revertir la situación. ¿Qué hacemos con las mujeres que mueren en abortos clandestinos y que nadie se hace cargo? Totalmente, mire. Ni el Estado, ni en algunos casos los médicos, enfermeros, en el mejor de los casos, y si no, qué sé yo, la vecina que interviene en el aborto clandestino. ¿Quién se hace cargo? El punto es este. En este marco... si la madre logró sobrevivir, la metemos presa. No. Mire, acá nos ha llegado a la maternidad mujeres que se realizaron un aborto. Abortos en curso, sí. En realidad, abortos incompletos en algunos casos, y en algunos casos hemos ido a buscar el feto a distancias largas de la provincia, en el límite fronterizo. Y en ese contexto no ha habido ninguna mujer que haya quedado tras las rejas. Ningún caso de eso. Bien, el punto que quiero terminar de redondear en torno a lo que planteaba Ivana. A ver, de estas 31, son 43, pero 31 con abortos. De esos abortos, no todos fueron realizados en la clandestinidad y llegaron a la unidad hospitalaria que tuvieron que ser asistidos. Muchos de esos fueron espontáneos, fueron embarazos ectópicos, es decir, tuvieron otro contexto. Terminan siendo un grupo no menor a 7 u 8 los que vienen del escenario de la clandestinidad. Bien, y es la única cifra que nosotros tenemos real en la Argentina porque es la que va tras un certificado de función. Las otras no son reales porque no las tenemos. Sabemos que es una realidad que existe. Es una realidad que existe, pero no son reales porque, doctor, una cosa es que vos tengas... Bueno, pero déjeme terminar. Mire, lo que estamos queriendo una cuestión es que con la ley no es que se van a practicar más abortos. Con la ley el Estado se va a hacer cargo de aquellas mujeres que decidan la interrupción del embarazo en los casos en que la ley lo habilita y que no se mueran, y que si se mueren el Estado deberá hacerse cargo y tomar las medidas necesarias para que esto no ocurra. Permítanme, porque no tengo tanto tiempo y quiero poner en la consideración un tema que ha sido de debate en el Senado de la Nación, que es el tema de la objeción de conciencia, ¿sí?
que por otra parte es un tema absolutamente controversial. Cuando surgió sabíamos que iba a ser epicentro de, iba a haber un eje allí que se iba a instalar. Digo, ¿cómo visualizan ustedes el tema este? ¿Cómo se resuelve el tema de la objeción de conciencia? Vos mismo lo planteabas, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista individual, pero también que roza con lo institucional, ¿sí? Este es el sanatorio, el estudio del sanatorio. Nosotros tres somos médicos integrantes del sanatorio. Vos sos el director del sanatorio, ¿bien? Esta unidad sanatorial hospitalaria, la que fuera, decide concretamente que no va a realizar aborto, ¿bien? No lo podés hacer. No. ¿Correcto? Sí. Bien. Pero yo individualmente objeto y te informo a vos como autoridad máxima de este lugar que yo objeto conciencia. A los efectos de que haya alguien que te reemplace a vos y que lo haga. Y viene, en este caso Ivana, y te dice a vos que no, que ella va a realizar abortos. Exacto, sí. ¿Bien? ¿Correcto? Sí, sí. Bien. Puede ocurrir, y lo que se está planteando, que en esto también tenemos que ser realistas, que hay unidades sanitarias, hospitalarias, muy prestigiosas en la Argentina, que ya han colocado sobre un reclamo, y que va a ser seguramente reclamos a futuro también, donde el 100% de los médicos que tienen son objetores de conciencia. Frente a eso, lo que te obligan a vos es a que consigas una unidad a donde esa paciente deba ir y que ese financiamiento es lo que queda en la zona de grises, algo muy parecido a lo que veíamos en torno a lo que yo te hablaba de algunos componentes de la consejería. Y tiene ¿Qué pasa? La obligación la institución de financiar. Quiero terminar de redondear. La institución no puede plantear es un contrasentido porque la conciencia es algo propio del lo plantearon en la modificación, lo plantearon en la modificatoria de la ley. Aparte en esto hay que tener claro, nosotros sabemos cómo se manejan cuestiones de redes sociales y todo lo demás, esas listas van a ser filtradas y esto va a terminar siendo una cuestión de River o Boca como sigue siendo a la actualidad, de aquellos objetores, de aquellos que no. En la actualidad lo que quiero terminar, es importante hacer hincapié en eso, no, porque me parece muy importante también, o sea, hay un sector que está en contra de la legalización, a favor de la clandestinidad del aborto, que está ejerciendo una violencia inusitada, verbal, a través de las redes sociales, con amenazas, y la verdad que en esto a mí me parece que es importante dar un mensaje, Alberto, en este sentido. A mí me parece que está bueno este debate que ustedes están planteando, ¿sí? Que es más absolutamente racional. Pero es y que hay que darlo desde la madurez y del respeto, desde otro lugar plantearlo. Pero lo que dice Ivana es real. Dar el mensaje también a la sociedad, un mensaje de tolerancia, doctor, de respeto, porque el que está en contra de la legalización del aborto, nadie lo va a obligar a abortar. Ahora, aquellos que están en contra se están oponiendo a aquel o aquella que se quiere practicar un aborto por la razón que sea, que se encuentre en la necesidad de hacerlo, la está obligando a seguir gestando un embarazo. Y solamente las que hemos gestado sabemos lo que es llevar adelante 9 meses un embarazo. Mire, yo no he gestado, yo sí he acompañado a mi esposa en cada uno de los embarazos y aparte he acompañado a miles de mujeres asistiéndolas también como médico en cada uno de los embarazos. Sí, es un rol muy importante que los médicos cumplen con créame que no he encontrado en ninguna de ellas en distintos momentos, ¿no? Incluso uno como hombre también, al momento de ver una ecografía, al momento de tocar una panza, al momento de asesorar sobre lo que había que hacer para llevar adelante ese embarazo, no he encontrado ninguna mujer que se le haya cruzado por la cabeza en algún momento. Bueno, a esa mujer que no se le cruzó por la cabeza, nadie la va a obligar a abortar. Ahora, yo sí conozco personas, mujeres, jóvenes, desde que iba al colegio, que tuvieron que pasar por esta situación y que lamentablemente por todo lo que rodea la oscuridad que significa la clandestinidad y tantas cosas que se dicen y la falta de información y la falta de educación,
es muy difícil que se puedan recuperar de esa situación. Porque no tuvieron ese acompañamiento. El mismo que tienen las que deciden llevar adelante el embarazo, deben tenerlo las que no quieren llevar adelante el embarazo. La pregunta es... Creo que ese es el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad que tenemos que respetar. Ivana, y esto te lo pregunto como mujer y como madre, ¿bien? Que has tenido la oportunidad que quizás otras no tuvieron, como vos lo estás planteando. ¿Qué pasaría si se concatenaran todos estos eslabones de los cuales hemos planteado y funcionaran como tal, como política de Estado, y que no fuera una cuestión de que viniese quien oportunamente esté en un cargo ejecutivo y lo sacara y no formara parte de una bandera a lo largo plazo? Es decir, estoy hablando de una política que obligue a que esto quede instalado como tal, ¿sí? De lo que hablamos: educación sexual integral, anticonceptivos, programas de seguimiento, programas de acompañamiento, controles de embarazo por escalón de riesgo, maternidades seguras, partos respetados, capacitación del recurso humano. Si lográramos igual todo no van esto... a dejar de existir los embarazos no deseados, doctor. No van a dejar de existir las violaciones. No van a dejar de existir los abusos. No mezclemos temas. No, es que no mezclemos, es mezclar temas. No, pero es que no Porque mezclemos temas en el tema del abuso de la y en el tema... autodeterminación y de la soberanía de los cuerpos, no estamos hablando de que, yo quiero salir y quiero... No, porque tendría que usar la palabra que es, con la que se trata a las mujeres cuando hablamos de la soberanía y de la libertad de los cuerpos, que es una palabra de 4 letras, sí, y que muchos la repiten y la dicen y la dicen y la dicen. Cuando hablamos de soberanía no hablamos solamente de la libertad, que eso puede ser otra discusión. Hablamos yo le estoy preguntando de aquellas todos estos personas, elementos, de aquellas niñas, de aquellas adolescentes, de aquellas mujeres a las que se vulnera su libertad sexual cuando es abusada, cuando es violada. Eso también va en contra de la soberanía de los cuerpos y de la libertad. Nadie discute que no, pero yo lo que le estoy planteando es... Hay conceptos que vamos a tener que empezar a discutir. ¿Qué ocurriría? ¿O no? Sí, ¿qué Hoy ocurriría? Puede generar no, pero el debate ya está ahí. una violencia, la verdad, inusitada en algunos casos. Porque la libertad da mucho miedo. Y más la libertad de las mujeres. No lo digo a usted. Digo en general en cómo se viene planteando la cuestión. Quiero decir lo siguiente. La verdad que me pareció un debate hiper respetuoso y que además lleno de conceptos y de contenido, así que supongo yo que esto le debe haber servido a mucha gente como para tomar posición, aquellos que por ahí no saben dónde ubicarse frente a este tema, o para reafirmar posición en el caso de que ya tengan posiciones definidas. Digo, a mí me parece que este y otros temas son esencialmente temas que tienen que ser considerados con mucho respeto, como lo han hecho ustedes, pero sin restricciones. Y yo creo que es imprescindible para mí, digo, es un factor determinante que el Estado esté presente, no puede estar ausente frente a esta realidad que vivimos, la precocidad en el inicio sexual, frente a un montón de situaciones. El Estado tiene que estar presente. No puede ser que haya una ley de educación sexual que no se aplique. No puede ser que no haya alternativas que están vinculadas con métodos anticonceptivos que necesariamente tienen que estar en los hospitales y demás, y que no estén, a vos te ha tocado porque la nación no te los manda o porque el gobierno tiene una concepción que hace que este tema no le importe y hoy lo ponga en la consideración como una maniobra distractiva para enfocarnos en un debate. Digo, a ver, yo no soy tonto, digo, este debate a Macri le importa nada, lo puso en la consideración porque él consideró que después de todo lo que había pasado en diciembre del año pasado y lo que fue sucediendo, tenía que poner en debate un tema que distrajera a la gente del elemento fundamental. Esto es importantísimo, pero hoy estamos en un nivel, por eso quise poner este debate después del debate anterior. De la realidad. Claro. No hay que descontextualizarlo, porque el recorte en los medicamentos, el recorte, por ejemplo, que hizo en los programas de salud reproductiva, va de la mano con el recorte que ha hecho en todo el sector de la salud pública y de la educación pública. Yo te voy a contar algo. Es decir, yo escribí un libro, se llama Por sus frutos los conocerán. Analicé la gestión de Macri cuando fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en los 8 años que fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto que no llevó adelante ninguna ley de salud reproductiva, ninguna ley de educación sexual, nada. Fue el único distrito que subejecutó el presupuesto. Que aumentó la mortalidad materna, fue el único distrito que aumentó la mortalidad materna. Bueno, precisamente por todo esto. Entonces digo, bueno, lo que no se... tenés la consecuencia de la políticas de prevención. Esto es una cuestión, a ver. Nos tenemos que ir, pero es decir, esto da para muchísimo más. Mirá, ¿sí? Dejar un tema que creo que es importante y aclararlo. Esta formalidad de debate no es la realidad de debate que se da en otras jurisdicciones, en otras provincias. Bien, con la violencia y la agresión que se vive, esto en Buenos Aires es terrible. Sí. Y no voy a ponerme de un lado ni del otro, sino que cuán importante hubiese sido que los puntos de acuerdo, que son muchos, se hubiesen transformado en una ley integral y no hubiese sido una cuestión repartida de blanco-negro a la hora de trazar una sectores línea. que fogonean la violencia. Hoy se está viendo muy claramente de qué sectores viene más fogoneada la violencia, doctor, porque fue una ley muy debatida en la Cámara de Diputados. Hubo cientos de expositores a favor y en contra de la legalización. Un debate muy rico. Mire, los diputados realmente se informaron para tener pero te quiero decir, informado. Pero más allá, déjame un segundo en relación a esto. Yo fui uno de los expositores, ¿sí? ¿Sabés qué es lo que me preguntó Victoria Donda cuando terminé de exponer? ¿Qué opinaba de la pedofilia y de la zoofilia? Tema del cual yo no había hablado de salud pública, se había equivocado de expositor. Y si yo me consideraba moralmente acorde a plantear cosas con toda la cantidad de denuncias que tenía en la provincia de San Luis. La pregunta es, a una diputada nacional, ¿no?, que está a favor del aborto, ¿qué tiene que ver esto con el contexto del aborto y cuáles son las denuncias que tengo en contra? No pudo responder absolutamente nada. De eso me estaba refiriendo. En ningún... Lo planteó ella. Y lo quiero poner en público conocimiento porque lo hizo ella. Totalmente descontextualizado, en un escenario completamente distinto y donde uno fue con un mensaje estrictamente integrador. Yo no estoy en contra de aquellos que están de este lado o del otro. Uno lo que trata es de poner en evidencia cuál es la realidad. Después en el recinto se habló de tráfico de cerebro de feto, pero de tráfico, de feto. No, o mire. sea, se escucharon también cosas, doctor, pero mire, digamos, si usted lo está refiriéndose, si usted se está refiriendo a la diputada Bianchi, bien, yo le voy a decir... Digo en general no, mire. Que se expresaron en el recinto, doctor. Escúcheme, IPPS, que es una de las instituciones subvencionadas por el Estado de Estados Unidos, ya se demostró recientemente, hace una semana atrás, salió concretamente que están vinculados al tráfico de órganos de fetos. Cuando hablamos de tráfico de órganos de fetos no estamos hablando de cerebro, se descontextualizó el término cerebro, porque lo que hacen es comprimir la cabeza para que el feto muera, por ende no hay cerebro. Lo que hacen es rescatar los órganos que son tejidos, pulmones, bien, riñones e hígado. El mismo debate se dio el otro día en el Congreso cuando se sancionó la ley cuando se modificó, está demostrado, se sancionó la ley Justina sobre trasplante de órganos. Y Trump le quitó 500.000 millones de dólares de financiación. Se termina con eso, con información y con educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Gracias, Marcelo, gracias. Ivana, gracias. A ustedes. Nos vamos, nos volvemos a encontrar la semana próxima. Gracias, chao.